Welcome, welcome, welcome. Bienvenido al primer ejemplo de regresión exponencial. Los objetivos del video son realizar una regresión exponencial en la calculadora de graficación T84, determinar cómo se adapta el modelo de regresión a los datos y luego también hacer predicciones mediante la ecuación de regresión. Comencemos con una revisión rápida de funciones exponenciales. Una función en forma de f de x es igual a por b levantada al poder de x. Es una función exponencial, donde x puede ser cualquier número real, a sería la cantidad inicial cuando x igual 0, y b debe ser 0 y no igual a 1. Si b es 1, f de x es una función positiva, incrementante y continua, que sería un crecimiento exponencial, como vemos aquí de estas tres funciones. Y si b es entre 0 y 1, tenemos una disminución positiva, función continua, que sería una carga exponencial, como vemos aquí. Entonces, si nuestra trama dispersa se ajusta al patrón de cualquiera de estas funciones, la regresión exponencial sería una buena opción. Vamos adelante y miren nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos algunos datos que miden el peso de una muestra de material radioactivo en un período de 5 semanas. En los videos anteriores creamos una parcela dispersa a mano, pero para este ejemplo iremos adelante, y creará la parcela de dispersión directamente en la calculadora de gráficos. Entonces, el primer paso es ingresar los datos en la calculadora. Pulsaremos Stat y luego Entrar. Recuerda, si tenemos algunos datos antiguos aquí, podemos ir a la parte superior de la columna, pulsar Borrar y luego Entrar, y la borrará toda la columna de una vez. Entre en la primera columna en L1 y en la segunda columna en L2. Next, A continuación, para crear el diagrama de dispersión, tenemos que configurar nuestra ventana para asegurarnos de que los puntos de nuestro diagrama de dispersión se muestren en la pantalla. Entonces vamos a presionar la tecla de ventana. Aviso, los x valores van de 0 a 5, así que voy a establecer el x mínimo en -1 y el x máximo en 6, y podemos ir adelante y escalar esto por unos. Y entonces para los valores y, van de 20 a 50. Así que fijaré el min a los 15 y el imax a los 55, y lo escalaremos por 5. Aviso, como los valores mínimo y máximo son siempre menos del menor valor y más que el mayor valor. Ahora, mientras tenemos los datos en L1 y L2, hay una manera rápida fácil de encender la parcela de dispersión. Si presionamos y es igual, lo primero que hacemos, está claro esta vieja ecuación. Y aviso cómo se destaca la parcela 1. Eso significa que la trama de dispersión ya está activada. Entonces, si no se encendiera, presionaría la flecha hacia arriba hasta que parpadee en la parcela 1, y luego presione Entrar. Este es el método alternativo. La otra manera de encender la placa de dispersión es presionar segundo y igual, presionar Entrar y luego ir a través de la configuración aquí. Pero dado que L1 y L2 son los valores predeterminados, es mucho más rápido hacerlo desde la pantalla y es igual. Ahora, si pulsamos gráfico, tenemos nuestro plano de dispersión, y si pulsamos la tecla de rastreo, las coordenadas de cada punto mostrarán a continuación. Para que siempre pueden verificar doblemente nuestros puntos para asegurarse de que ingresamos los datos correctamente, todo se ve bien. Y esto parece una carga exponencial, así que la regresión exponencial debe ser una buena elección para modelar este dato. Pero antes de realizar la regresión, queremos asegurarnos que se proporcione el cuadrado o el coeficiente de determinación. Así que vamos a activar la función de diagnóstico presionando el segundo 0. Vamos a desplazarnos hacia D y buscar diagnóstico. Aquí está. Así que presionaremos Enter y luego Entrar una vez más. Y ahora podemos realizar la regresión. Vamos a presionar la tecla Stat, flecha derecha una vez al cálculo, y busque regresión exponencial, que es la opción 0. Para ir a presionar Entrar. Ahora, antes de pulsar Enter aquí, queremos almacenar la ecuación de regresión en I1. Así que vamos a presionar la tecla Bars, presionar la flecha derecha una vez, Entrar, y luego Entrar para seleccionar I1. Ahora cuando pulsemos Enter, realizará la regresión, nos dará la ecuación y también la guardará en I1. Así que aquí está nuestra ecuación, aquí está A, aquí está B. Aviso, R cuadrado es aproximadamente 965, por lo que parece que la regresión exponencial es un buen modelo bueno. Vamos adelante y mire este gráfico. Hay los datos, y hay la ecuación de regresión, y puede ver que se adapta a los datos muy bien.
Vamos adelante y escriba esta ecuación abajo, y contestemos algunas preguntas basadas en nuestra ecuación. Tenemos y igual aproximadamente 46.222x aproximadamente 833 levantados al poder de x. Así que la primera pregunta, ¿cuánta material predicaría que se dejara después de 10 semanas? Así que utilizamos nuestra ecuación de regresión. Queremos saber qué serías cuando x igual 10 y vamos adelante y respondemos esto con la calculadora gráfica. Esta es una de las principales razones por las que es útil almacenar la ecuación en Uno. Podemos utilizar la función de tabla para responder esta pregunta. Asegúrese de que nuestra mesa está configurada correctamente. Presionemos la segunda ventana. Debemos comenzar en 0, y el cambio en la tabla es igual a 1, y dejamos estos ambos en automático. Ahora, si pulsamos el segundo gráfico, para cada x se muestra el valor y correspondiente. Aviso que cuando x igual 0 exalitros valor de la función es aproximadamente 46.22, o el valor de a esto representa la cantidad inicial al comienzo del experimento. Y aviso de que de acuerdo con nuestros datos fue en realidad de 50 gramos, pero según nuestro modelo fue solo 46.22. Así que hay un margen de error, porque este no es un modelo perfecto, pero no significa que no puede ser usado para hacer predicciones. Ok, para responder nuestra pregunta ¿cuánto tiene durante después de 10 semanas? Solo desplazaremos hacia abajo x igual 10. Y de acuerdo con nuestro modelo, tendría aproximadamente 7.4 gramos de material izquierda después de 10 semanas. Número 2. ¿Cuál es la media vida del material? De nuevo, responderemos esto usando la calculadora de gráficos. Otra vez, según nuestro modelo, la cantidad inicial fue de 46.222 gramos, así que la mitad de esto sería 23.111. Entonces, lo que vamos a hacer es presionar e igualar, y vamos al gráfico 23.111 exaneutones y 2, y vemos donde esta línea horizontal intersecta nuestra función exponencial. Así que presionamos el gráfico. El valor x de este punto de intersección representaría la media vida para el modelo dado. Así que presionaremos el segundo rastreo para el menú de cálculo. La opción 5 nos da los puntos de intersección. Así que presionaremos 5, y ahora solo presionamos entrar y luego por adelantar vamos adelante, y solo movemos el cursor más cercano a ese punto de intersección, y presione Enter. Y así la media vida es aproximadamente 3.79 semanas. Volveremos y mirar nuestros datos una vez más. Según los datos, aviso que 50 gramos se reducen a 25 gramos después de 3 semanas. Así que de acuerdo con el modelo fue aproximadamente 3.8, aunque la información real sugiere sería exactamente 3 semanas. De nuevo, tenemos un margen de error. Número 3, ¿cuándo quedarán 5 gramos? Volvamos a la calculadora gráfica. Pulse igual y ahora reemplazaremos 23.11 con 5 gramos, y determinar el punto de intersección de estas dos funciones. Y aviso, no vemos igual 5. Es porque esa es la forma en que ponemos nuestra ventana. Así que tendremos que ajustar la ventana para ver ese punto de intersección. Así que tendremos que disminuir el mínimo. Vamos adelante y cambie esto a -5. Probablemente también tendrá que extender el eje X. Vamos adelante, y cambie esto a 12 y vea lo que hace. Parece que necesitamos extender nuestro eje X un poco más además. Vamos adelante y ampliemos a 20. Aviso como estamos haciendo una predicción fuera de los valores de datos dados, lo que significa que puede haber un margen de error mucho más grande. Vamos adelante y vamos con ¿qué hacemos? Presione el segundo rastreo para el menú de cálculo y luego opción 5 otra vez. Entrar para la primera curva, entrar para la segunda curva. Vamos adelante y mueva el cursor más cerca a ese punto de intersección antes de pulsar Enter una vez más. Así que de acuerdo con el modelo, tendremos 5 gramos después aproximadamente 12.16 semanas. La última pregunta nos pregunta, ¿es este un buen modelo? ¿Por qué o por qué no? Bien, mirando la calculadora, R cuadrado está cerca de 1, lo que nos dice que aproximadamente el 96.5% de la variación de los datos podría explicarse utilizando nuestro modelo de regresión. Así que diría que es un modelo muy bueno.
Incluso haciendo estas predicciones y comparándolo con los datos reales, vimos que había un margen de error, pero eso es cierto para casi todos los modelos. Así que te dejaré a pensar en esta última pregunta un poco más. Vamos a seguir adelante y parar aquí. Gracias por ver, y que tengas un buen día.